Porque miren, hermanos, José tuvo momentos, y yo quiero que usted mencione algunos momentos de la vida de José. Piense, a ver, hablen, si no se van a dormir. A ver, fuerte, como cuando regaña al hermano Marce. Sus hermanos, cuando lo fue vendido, es un momento. A ver, otro momento. ¿Qué? Perdón. Lo encerraron. Cuando tenía sueños es otro momento. ¿Qué más? Cuando la esposa de Potifar abusó emocional, psicológicamente de él, no físicamente, porque aquel no se dejó, pero sí lo traumó, seguro. Otro momento. Cuando fue gobernador de Egipto, otro momento. ¿Qué más? La túnica, el reencuentro. Es más, miren, si ustedes un día deténganse y estudien la vida de José, y usted va a encontrar momentos en la vida de José, amado, odiado, rechazado, con intento de que lo mataran, lo metieron en un pozo, lo vendieron, casi abusan sexualmente de él, lo encierran 3 años en una prisión, luego se hace gobernador de Egipto, etcétera, etcétera. O sea, momentos. Dígame usted, ¿definió a José un momento en su vida? ¿Cómo hubiera usted reaccionado si la gente, su entorno, su familia, sus amigos lo odian, lo quieren matar, lo quieren vender? Bueno, lo venden. Alguien quiere abusar sexualmente de usted, lo encierran, lo encarcelan 3 años, aún cuando es inocente. Dígame, ¿cómo estuviera usted después de todas esas experiencias? Oigan, si con menos nos ahogamos, ¿no? Ay, es que no me saludó, ya no voy a fe. Sí me explicó. Es que me dijo que me odiaba y nunca esperé que me dijera que me odiaba. Pues ya te lo dijo, supéralo, ¿no? O sea, no te puedes quedar enganchado con eso, mis amados hermanos. ¿Estamos? Momentos. José no permitió que sus momentos definieran su vida. El problema es cuando nosotros como seres humanos le hacemos oda a los momentos difíciles de nuestra existencia. Si no, escúchese o escuche personas, lo que hablan son traumas, lo que hablamos son fracasos, lo que hablamos es lo que nos pasó. Y yo siempre digo, ¿hasta cuándo vamos a superar eso? Elí le dice a Ana, mujer, ya digiere tu vino, ¿se acuerdan? Digiere, ya trágatelo, pues, que haga metabolismo en tu cuerpo, ya para que estés sensata. Y esta mujer dijo, no estoy borracha, he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces, momentos, hermanos, yo hacía referencia, Dios no se queda con nuestros malos momentos. Dios nunca vio a Abraham como un fracaso de fe, ¿o sí? Y tuvo un momento crítico Abraham, y Dios no lo clasificó, al contrario, fue llamado padre de la fe, amigo de Dios. No se quedó Dios con el concepto de David como el adúltero o el asesino, sino que Dios lo siguió viendo como el hombre conforme a su corazón. Dios no siempre vio o no siguió viendo a Pedro como un fracaso de fe porque se hundió en el lago, sino lo vio como alguien restaurado. Le dijo, ve y apacienta mis ovejas. Le confió a Pedro. ¿Qué le quiero decir? No permitas que tus tiempos, tus momentos te definan. Tenemos una sociedad traumada, ya se percató usted. Tenemos una sociedad y familias traumadas, de alguna manera enfrascadas en sus momentos, cuando Dios no te está viendo ni te está clasificando por un momento. Dios te está clasificando por todo lo que tú eres. Ponme la lápida, por favor. Ahí está. Y yo les decía en el culto anterior, ya ahí quería yo poner mi nombre. Descanse en paz, Jeremías Álvarez. 1973. Aguanten, no, todavía no se cierra.
Y yo les decía esto, miren hermanos, dígame, si el tema que les voy a compartir en la serie, para este tiempo llegaste, muchos piensan que tu tiempo es hoy, el día, hoy, domingo, es 5 de mayo, y mañana que no va a ser tu tiempo, y ayer no fue tu tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo lo que pasa o se hace debajo del sol, ¿tiene qué? Tiene su tiempo. ¿Tiempo de qué? De nacer y tiempo de morir. Ahora mira, en ese lapso, en esa frase, tiempo de nacer y tiempo de morir, estamos aquí. O sea, se abre el telón y nosotros decimos, ok, ¿qué es el tiempo? Aquí nací, ese es el tiempo. Y mi tiempo fue 1 de julio 1973 hasta el 2000, no sé hasta dónde Dios me permita vivir, pero hasta allí fue mi tiempo. Momentos tuve varios, pero mi tiempo fue ese. Si Dios hubiera querido que usted viviera en otro tiempo, tal vez Dios hubiera permitido que usted y yo, no sé, hubiéramos vivido en la época de la conquista de México. Tal vez si Dios hubiera querido que usted y yo hubiéramos vivido en otro tiempo, Dios hubiera querido que tal vez usted hubiera sido el jefe de plumas blancas, ¿no? De los zapotecas aquí en Oaxaca. Pero Dios no quiso eso. Dios a usted y a mí nos dio un tiempo, mis amados hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Es que no tenemos sabiduría, y dice Pablo en los Efesios, no aprovechamos bien el tiempo. Y miren lo que dice Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿qué significa? Que mi tiempo no es un día, no es un acontecimiento, no es un dejo de oportunidad que tenemos por allí. El tiempo es desde que yo nazco hasta que yo muero. Ese es el tiempo que Dios estipuló para mí y para usted. La pregunta es, ¿qué está haciendo con su tiempo? ¿Qué está haciendo con su tiempo? Los administradores dicen que el único recurso no renovable es el tiempo. Lo único que no puedes recuperar es el tiempo. Lo único que puedes hacer todo lo que tú quieras, pero el tiempo no lo puedes recuperar. Y hay muchos que viven en el sueño, no del pasado. Y de ahí se inventó la frase de pídele al tiempo que vuelva. Pero el tiempo ya no vuelve, mi hermano, mi hermana, ya no. Entonces usted y yo necesitamos estar conscientes de esto. Miren, ahí podría decir descanse en paz. ¿Quién? Aquí descanse en paz, fulano de tal, etcétera, ¿no? Aquí yace el cuerpo de fulano de tal, descanse en paz, yace sus últimos huesos, etcétera, etcétera, ¿no? A muchos les da miedo eso, ¿no es cierto? ¿Y sabe por qué les da miedo? Porque muchos no están preparados para encontrarse con la muerte, para encontrarse con Cristo. Y muchos, lo irónico es que muchos quieren estar en el cielo, pero no se quieren morir. Y lógico, ¿no lo cree? Porque para estar con Cristo, para muchos va a ser necesario morir. Descanse en paz. Tiempo. La pregunta aquí, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? José no lo definió el odio. A José no lo definió su familia. A José no lo definió sus hermanos. A José no lo definió que su padre tuviera 2 mujeres y que tuviera medios hermanos que lo odiaban. A José no lo definió que le rompieran su capa. A José no lo definió que lo pusieran en un pozo sin agua. A José no lo definió que lo vendieran, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas a usted le ha definido esos momentos que quizá le han traumado, lo han limitado, etcétera, etcétera? Mis amados hermanos, la Biblia dice, fíjense bien lo que dice la Escritura, que el Señor nos escogió, dice Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, Dios nos ve como un todo. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios a usted y a mí nos ve como un todo. Es más, Dios nos ve como un producto terminado. Es extraordinario, ¿no?
O sea, el Señor dice, no eras nada, ni existías, ni tus papás, ni nadie, y aquí yo ya te conocía. Y aquí yo ya te había santificado, ya te había apartado. Y hay quienes piensan que apenas están descubriendo de su existencia y tienen problemas existenciales. Y luego dicen, es que no sé quién soy. Problema existencial hoy en día. De ahí nace el problema de la ideología de género, porque no sé quién soy, no sé a dónde voy, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Cuando estamos en Cristo, yo puedo decir, sé quién soy. Fui ideado y pensado en el plan divinamente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Dios sabía quién iba a ser yo, mi color de piel, mi color de ojos, mi tono de voz. Dios sabía lo que yo iba a hacer y hacer. ¿Me explico? ¿Qué cree? También usted. El problema para nosotros es que no le creemos a Dios. Hay mucha gente, sí, creyéndole a los adivinos, creyéndole al que le lee la carta, al café, el tarot y no sé cuánta cosa más. A eso sí le creen. A los brujos, a los adivinos, a eso sí les creen. Eso es lo más ilógico, incongruente. Pero cuando Dios te dice, yo sé lo que tengo para ti, tengo pensamientos de bien y no de mal. Yo sabía quién eras, sabía desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fueras formado, desde antes que nacieses, yo ya te había santificado. Mis amados hermanos, eso es extraordinario. ¿Y sabe por qué? Porque entonces Dios nos da una razón de ser, nos da un tiempo y algo que yo le decía al Señor, Señor, ¿qué tengo que dar a la iglesia? Y el Señor me decía, ese es el tiempo. Para este tiempo llegaron. Y tu tiempo, repito, no es hoy. Porque a veces nos hacemos místicos, ¿no? Ay, es mi tiempo. Y ahora sí voy a servirle. Y ayer no pudiste haber servido. Ahora sí voy a hacer bien las cosas. Y ayer no pudiste haber hecho bien las cosas. Ahora sí, hoy es el día. ¿Y mañana qué? ¿Lo vas a vivir en el limbo? Tu tiempo es desde que naciste hasta que mueras. Ese es el tiempo de Dios. Aquí la cuestión es que descubramos el propósito por y para el cual Dios nos dio vida a cada uno de nosotros. Por eso me fascina la vida de José, porque José, mis amados hermanos, entendió algo extraordinario que a muchos de nosotros nos ha costado entender. Entendió el lugar y el tiempo en el cual él existió. Él supo para qué había existido. Es más, se da el lujo José que cuando se está muriendo le dice a sus hermanos, un día Dios nos visitará. Wow, eso es tener visión. Un día Dios nos visitará, pero prométanme que van a llevar mis huesos con ustedes y no lo van a dejar en Egipto. Miren lo que está diciendo José. ¿Saben cuántos años después Dios nos visita después de la muerte de José? 430 años. Y ahí viene el pueblo de hebreo, el pueblo de Israel, saliendo de Egipto. ¿Con qué cree usted? Con el féretro y los huesos de José. Era tanta la autoridad de ese hombre que ahí vienen, miren, con los huesos, ¿no? Lo enterraron fuera de Egipto. Eso es tener visión, eso es saber para qué viviste, mis amados hermanos. Por eso, miren, independientemente de la edad, del tiempo, sus limitaciones tal vez intelectuales, económicas, porque a veces decimos, es que como yo no fui a la escuela, mi papá nunca fue a la escuela y trascendió e hizo lo que quería hacer con su vida. Porque a veces nos limitamos, ¿no? Es que como no fui a la escuela, es que como no sé qué cosa, es que como no soy güero, es que como no tengo ojos verdes, Dios te va a usar y Dios cumplirá su propósito en ti, tal como eres, mi hermano, mi hermana. ¿Me explico? Tenemos un problema cuando nos comparamos con los demás. ¿No es cierto? Nos empezamos a comparar y es que porque aquel se hizo esto y etcétera, etcétera. No quieras hacer lo que alguien está haciendo, haz lo que Dios quiere que tú hagas. Miren, José entendió todo eso, entendió un plan perfecto para él. Entendió
que mientras él estaba con vida, su epitafio, su lápida, no estaba completa, todavía había una historia que escribir. La cárcel, el odio, el rencor, el rechazo, el abuso, la humillación, la vejación y todo lo que más, lo que experimentó José, no lo detuvieron. ¿Y sabes por qué? Porque José entendía que no lo forma un momento. Su vida estaba estructurada con un todo. Su vida de José no se limitó a un momento, mis amados hermanos. No se limitó a una experiencia, no se limitó a un fracaso, más no se limitó a una victoria. Entendió que su vida era un todo, y hasta el último momento Dios se glorificó en la vida de José. Ahora miren, esto es hermoso y extraordinario de poder observar. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque para que entendamos nosotros que para este tiempo llegamos y que nuestra vida no está forjada por momentos, sino como un todo, debemos estar conscientes que en el proceso siempre habrá estorbos. En el proceso siempre habrán rocas, piedras, obstáculos, dolor, afrenta. Que en el proceso siempre va a haber confrontaciones. Pero cuando usted y yo entendemos que para este tiempo llegamos, oiga, ¿quién puede detener o quién puede hacer que usted mengue en el cumplimiento de su tiempo y de su propósito que Dios ha puesto en su vida? Dígame quién, o dígame qué. A ver, todo lo que a veces mencionamos, no, es que yo quería hacer esto, pero yo no lo hice y tiene nombre a veces, ¿no? Piense, imagínese a José, no sé, imaginemos una historia paralela de José, de todo lo que tenemos en la Biblia, imaginémosla diferente. Siendo José de 17 años, sus hermanos lo odiaron y José comenzó a traumarse. Estaba tan traumado que no disfrutaba la túnica de colores que su papá le había dado. Se ponía a llorar cuando estaba solo y decía: ¿por qué a mí? ¿Por qué mis hermanos no me aman, no me quieren? Creció José y Dios le dio sueños, pero tenía miedo no solo de contarlos, sino de vivir en el proceso de realización de sus sueños. Llegó a la edad de 30 años José y siguió apacentando unas cuantas ovejas, siendo odiado por sus hermanos. A los 35 años quiso casarse, pero la mujer de quien él se enamoró la defraudó y le fue infiel, y vivió fracasado los otros 10 años. A los 45 años sus hermanos deciden venderlo y desaparecerlo de donde estaba, y lo apartan de su papá, y José ya no vio cómo murió Jacob, su padre. Y los días de José, todos sus días, fueron de amargura, dolor y tristeza, porque un momento lo había definido. Amén. Amén. ¿Cómo ve la historia? ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál le gusta más? Pero la segunda se parece a la de muchos, ¿verdad? ¿O no? La segunda se parece a la de muchos. Es que yo quería hacer tal cosa, pero... Y ponemos el pero, ¿no? Es que yo sentía en mi corazón hacer tal cosa, pero no me apoyaron. Y luego, si Dios te puso eso en tu corazón, ¿por qué no lo llevas a cabo? Es que yo quería estudiar, es que yo quería casarme, es que la chica que me gustaba se casó con otro. ¿Le dijiste que te gustaba? Es que el chico que me gustaba lo veía pasar y me hacía suspirar profundamente. Ella no pude decirle nada y se casó con otra. Historias de dolor y de amargura, ¿no? Una y otra vez se repiten. Si él no se atreve a decirle que le gustas, pues dile: no, oye, me gustas. Pues sí, que pierdes. ¿O no, mijo? ¿Quién dijo primero ahí? ¿Quién se acercó primero? Pues miren, mis amados hermanos, un proceso más en el proceso siempre habrá estorbos. Génesis 37:25 dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban llevando a Egipto. Entonces Judá
dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mejor venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron en vender a José. Ahora, esto es extraordinario, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque en el proceso, mis amados hermanos, va a haber trabas, va a haber peros, y aquí lo que yo quiero es que ustedes entiendan que para la iglesia, para su familia, para su persona, para sus sueños, siempre habrán cosas que querrán estorbarnos en la realización de lo que nosotros queremos llegar a ser y ser. Que siempre habrá obstáculos a los cuales ustedes y yo tendremos que enfrentarnos. Claro que sí. Pero hermanos, necesitamos muchas veces sacrificarnos. Muchas veces necesitamos tener oídos sordos a palabras necias. Siempre, a mí me gusta, creo que por allá hace como 3 años, 4 años, les dije a los chavos en algún momento de la vida, les dije: quiero que lean, y además lo descargué y se los mandé, ¿no? Hay un libro que se llama La Búsqueda, de Alfonso Lara Castilla. No sé, quiero pensar que uno por lo menos lo leyó, quiero pensar. Y en ese libro, Alfonso Lara Castilla plasma ese sentido de búsqueda que todos tenemos, y él lo plasma con una analogía de las águilas. Del aguilucho, del huevo que encontró el granjero una tarde en el bosque, recién empollado, y el granjero dijo: lo voy a llevar, no sé de qué ave será, lo llevó a su granja, lo puso debajo de las gallinas que estaban incubando algunos huevos, nacieron los pollos, pero también nació el producto de ese huevo. Y él se percató que esa ave era diferente a los demás pollitos, desde su estructura, su fortaleza, su dinámica, su costumbre, todo era diferente. Empezó a crecer y se percató que conforme crecía esta ave iba haciéndose igual a las gallinas, picoteaba el suelo, el piso, la suciedad. A las 6 de la tarde levantaba sus alas y revoloteaba y se metía caminando, arrastrándose casi al gallinero. En las mañanas hacía lo mismo, pero un día él observó que ese animal era diferente a sus gallinas, que era un águila. Y un día el águila empezó a sentirse triste. Ya no comía, ya no aleteaba, estaba deprimida. Y dice la historia que el hombre, el granjero, lo acogió, lo llevó a la cima de la montaña, y antes de soltarla le dijo: tú no naciste para ser ave de corral, tú naciste para volar las alturas, para remontar las grandes alturas. Y yo me imagino a ese hombre teniendo el águila en sus manos, porque la frase de Alfonso Lara Castilla es esta: vuela a tu libertad, búscala. Y lanzó el ave, y el ave empezó a volar. Pero ella se fue con la encomienda: busca tu realización, busca tu realización. Se desarrolla la trama. Hay una trama que a mí me llama mucho la atención, que ella va en la búsqueda y va con un águila acompañante que la va guiando en parte del sendero de la búsqueda. Pero dice que primero pasan por un episodio de las águilas, unas águilas que estaban a ras de piso, a ras de tierra, caminando, arrastrándose, y ella preguntó a la otra águila: ¿por qué no vuelan? La respuesta de aquella fue: es que hace muchos años alguien les cortó las alas. Intentaron en muchas ocasiones volar, pero no lo lograron y se cansaron de intentarlo. Y el águila responde, el águila que va en la búsqueda de su realización, le pregunta y le dice: oye, pero ya tienen alas, ya le crecieron las alas una vez más, ¿por qué no vuelan? Y la otra responde: porque en su mente ellas sienten que las tienen cortadas todavía. Avanzaron y se encuentran con una parvada de águilas, pero viene el águila jefe guiándoles, y el acompañante le dice: esa es un águila realizada. Dice: hay que preguntarle cómo hizo para realizarse. Y dice la historia que llega esa águila que andaba en la búsqueda de su realización, va y le pregunta al águila anciana, al águila vieja, le pregunta: ¿cómo le hizo usted para realizarse? El águila vieja la quedó viendo
y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Le hizo una segunda pregunta: ¿qué hizo usted para realizarse? Y la anciana águila la quedó viendo y no, como que si no le hubiera hablado. El águila, que andaba en busca de su realización, se percató que el águila a quien él estaba preguntando sobre su realización era sorda, no oía. Cuando usted y yo nos detenemos a oír al que te dice no puedes, nunca vas a poder, no eres nadie, etcétera, etcétera, cuando usted y yo nos detenemos a oír ese tipo de personas y de frases, usted tendrá más de un trauma como para no realizarse como ser humano en esta vida. ¿Me explico? José tuvo trabas en el proceso, pero José actuó como esa águila sorda. No escuchó. Este José dijo: tengo un sueño y Dios me dio un sueño a realizarme. Y por ello hay algo extraordinario en todo esto. ¿Por qué? Porque él supo para qué tiempo había llegado. Él supo el tiempo en el cual él estaba en esta tierra. Supo para qué vino. Y mire, tanto así que hoy uno habla de José y yo digo: wow, qué extraordinario pudo haber sido haber conocido a José, ¿o no? A mí me hubiera gustado haber conocido a José. No sé, ser su amigo, ser su aprendiz, no su discípulo, yo no sé. O sea, ha de haber sido extraordinario ver a un hombre con una sabiduría extraordinaria de Dios, con una rectitud que si te invitaba a salir, no te iba a invitar a tomar ni a hacer cosas malas. O sea, era un hombre íntegro en todos los sentidos. José supo para qué vino a esta tierra. Josías, dice la Biblia, que a la edad de 5 o 6 años empezó a reinar y reinó hasta los 39 años. Ese fue su tiempo, desde 0 a 39 años, e hizo reformas extraordinarias Josías en Judá. Supo para qué vino al mundo, supo para qué vino a la tierra. Él no se definió por el momento. Él supo que su vida era un todo. Lo que yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana: no se detenga por los momentos amargos. No se detenga por los momentos críticos. No nos detengamos cuando fracasemos. No nos detengamos cuando algo no salga bien. No se detenga cuando alguien diga que usted no va a poder. No nos detengamos como iglesia cuando el diablo muchas veces está lanzándonos dardos de fuego para querernos destruir o detenernos. Acordémonos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y el que está con nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón necesitamos nosotros comprender este principio. En el proceso hubo obstáculos, claro que sí, pero José supo que para ese tiempo había llegado y que no era el momento, sino el todo que definía su vida. Era el tiempo de un cumplimiento pleno. Versículo 42:6 dice, miren lo que dice versículo 42:6. Después lo lee todo desde el 37 al 50. Lea la Biblia y usted se percatará de lo que hay en la palabra del Señor como tal, de manera extraordinaria. Quiero que usted cheque eso. Miren, hay algo aquí bien interesante. Dice versículo 6: y José era ¿qué? Era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron ¿quiénes? Sus hermanos. Pero previo a eso, déjenme ver. Hay algo atrás de todo esto que quiero todavía decirles. Déjenme ver. Acá está. A ver, acá está. Antes de ello. Es el versículo 37, capítulo 37, versículo 28. Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José. ¿A dónde? Yo quiero que usted vea a dónde llevaron a Egipto a José. Me adelanto nada más con un dato. ¿De dónde fue gobernador José? ¿De dónde? De Egipto. ¿Cómo llegó José a Egipto? Como esclavo. ¿Por qué?
porque lo vendieron, porque lo rechazaron, porque lo odiaron, etcétera, etcétera. Ahora, cualquier persona con las experiencias de José, ¿cómo hubiera llegado a Egipto? ¿Cómo? Amargado, mal, existencialmente, mis amados hermanos. Pero José entendió algo. Experimentó amenaza de muerte espiritual y emocionalmente. Parece ser que por momentos como que se sentía muerto, etcétera, etcétera. Pero saben que permaneció firme. Lo hacen esclavo, pero en el proceso Dios estaba con él. En el proceso el Señor estaba con él. Capítulo 39, versículos 1 en adelante dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas este es el secreto para aguantar, y este es el secreto para ser bendecido. Mire, mas Jehová, versículo 2, ¿estaba con quién? Y luego dice: y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora, ¿cuál es el secreto? Mis amados hermanos, los momentos no nos definen. ¿Me explico? Quien nos define por sobre las circunstancias es Dios. Es el temor y la confianza y la fe y la convicción que usted y yo tengamos. ¿Cuántos cuando tenemos problemas nos sentimos miserables? ¿No? ¿Nadie? ¿Solo yo? Bueno, yo me he sentido muchas veces miserable. Sí. Débil, sin fuerzas. A veces me siento fracasado. Sí, sí. Y sabe que yo he entendido algo a través de la palabra. Digo: Señor, eso no me define. No me define lo que piense la gente. Si yo aceptara lo que la gente ha dicho de mí, es más, yo no estuviera aquí predicando. Tal vez ya me hubiera muerto. Tal vez me hubiera abandonado a mi desgracia, no a mi suerte, a mi desgracia, y fuera la persona peor de la vida, si usted quiere. Yo no le he hecho caso a la gente, porque primero he creído lo que Dios dice de mí. ¿Me explico? ¿Y sabe lo que Dios dice de usted? Lo que dice Dios de ti. No, hombre, son cosas extraordinarias. Dígame, ¿qué papá va a hablar mal de su hijo? Por más malo hijo que sea. Nadie. No hablamos mal de los hijos, hermanos. Cometen un error, los excusamos y le decimos: es que no quería. Oiga, su hijo es tomador, toma licor poquito, dicen las mamás. No, así poquito. Es desobediente. No mucho, a veces obedece. Y le restamos nosotros a los... Imagínense Dios. Si Dios a usted y a mí nos ama. Eso es extraordinario. Ahora miren, José, dice la Biblia que aun cuando era esclavo, y eso es extraordinario, aun cuando era esclavo, Dios está con José. Me explico, para sentirse exitoso no necesariamente tienes que ser el gobernador de Egipto. Para sentir que eres exitoso y para sentir que la bendición de Dios está contigo, no importa que no tengas un nombre y un título. Lo que interesa es quién está contigo y quién está respaldando lo que tú eres y lo que tú haces. Y cuando a usted y a mí nos respalda Dios, cuando a usted y a mí nos respalda el Todopoderoso, ¿sabe usted qué? Por eso Pablo decía: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se llama Jesucristo. Por eso Pablo, yo no encuentro, leo las cartas de Pablo, digo: a ver, ¿a qué horas Pablo dice que se quiere morir, se deprime y no sé, reniega su fe? Nunca. Está en la cárcel, ¿y qué cree? Y está diciéndole a los filipenses: hermanos, gócense. Si Pablo nos escribiera una carta a nosotros los de FEP, yo creo que Pablo nos dijera: hermanos de FEP, aunque haga calor, gócense en el Señor, alaben al Señor, busquen de Dios. Y Pablo está con las cadenas, ¿no? en la cárcel, sabiendo que cualquier día abre en la cárcel y le van a cortar la cabeza. Pero eso no define ni detiene a Pablo. ¿Y sabes por qué? Porque el momento no definió nunca a Pablo. ¿Qué le quiero decir?
Deje de llorar por lo que ya lloró toda la vida. Deje de llorar por lo que ya lloró no sé cuánto tiempo. Ya, hermano, hermana. Ya lloró una vez por ello, ya no solucionó nada al respecto. Ok, ya límpiese los ojos, busque soluciones, sea proactivo. Es que mire, y hay cosas que platicamos una vez, 2 veces, 3 veces, y yo los quedo viendo así como, y luego, ¿qué estás haciendo para cambiar? ¿Me explicó? Muchas veces creemos, mis amados hermanos, que en los procesos Dios se olvidó de nosotros o que nos abandonó, pero no es así. El problema es que muchas veces nos enfocamos en las circunstancias y no en el poder de Dios. El problema es que a veces nos enfrentamos, vemos la necesidad y no vemos el poder de Dios. Vemos el dolor, sentimos el dolor, pero no vemos el confort de Dios. Vemos, no sé, la amenaza, pero no vemos quién está con nosotros. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, mis amados hermanos. No es el momento, es el todo. Otra vez la lápida. Por si no se acuerda del sermón, por lo menos acuérdese de la imagen, ¿no? Descanse en paz, Jeremías Álvarez. 1 de julio 1973, 2099, ¿no? Y sí, yo quiero que un día usted, cuando vaya a enterrar a alguien más, pase por mi sepulcro, por mi lugar donde me van a poner. Gracias. Ahí descuénteme 5 minutos, ¿eh? Ya iba a terminar, pero a ver cómo, lo que pasa, ¿no? Pero sí me gustaría que cuando se cierre mi historia, alguien pueda decir, este hombre vivió en este tiempo, le tocó vivir este tiempo e hizo esto. Sí. ¿Qué se dirá de usted? Tuvo tiempo y lo malgastó. Tuvo tiempo y no supo qué hacer con ello. Tuvo tiempo y lo invirtió en otras cosas. ¿Qué se va a decir de usted? Para este tiempo llegó. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuál tiempo? ¿Cuándo empezó tu tiempo? ¿Cuándo naciste? 13 de septiembre de 95, ahí se empezó a escribir 7 de septiembre se empezó a escribir la historia de Connie. Lleva algunas páginas. Si lo ponemos por años, ya lleva más de 20 páginas. ¿Cómo estás escribiendo esa historia? ¿Cómo estás escribiendo esa historia? Tus 30 páginas, pues. Bienvenido, ¿eh? ¿Qué están escribiendo? ¿Qué estamos escribiendo? Porque un día dirá, descanse en paz, que espero que descanse en paz. Y se cierre el ciclo y diga, esto hizo, esto aportó. Sería extraordinario, ¿no lo creen? Cuando yo era niño, estaba en 6º año, el municipio de Cintalapa se llama así, Cintalapa de Figueroa, Chiapas, porque habitó y existió un hombre que se llamó el doctor Rodolfo Figueroa. Cuando estábamos en 6º año, el maestro Alejandro, me acuerdo que fue mi maestro, nos hizo que fuéramos a visitar una finca donde ese señor había, no me acuerdo si nacido o ahí lo enterraron, no me acuerdo, pero creo que esa finca había sido de él.
o de su familia, y ahí habían algunas placas donde se mencionaba su nombre. Y recuerdo que para nosotros como niños era algo extraordinario saber dónde estuvo parte de su vida de alguien emérito, por lo menos de nuestra zona, que nuestro lugar se llamaba así por él. Y yo me acuerdo, tenía no sé, 10, 11 años. Y me acuerdo del momento, me acuerdo de todo lo que hicimos, porque fue un referente para nosotros descubrir que allí estaba alguien o vivió alguien reconocido, por lo menos en nuestro entorno territorial. ¿Qué hizo? No sé qué hizo, sé que fue doctor y no sé qué más hizo, pero de haber hecho algo extraordinario. Jehová estaba con él, con José. El Señor hacía prosperar todo lo que hacía. Ustedes como oaxaqueños y los que vivimos aquí en Oaxaca, y la primera vez que yo fui a Guelatao, muchos dicen que no era la casa de don Benito Juárez, que no era allí. Pero yo quiero vivir como los niños que creen en Santa Claus, no quiero pensar que allí era la casa de don Benito Juárez, que a un lado tenía un lago, que cuando no tenía que comer iba a pescar. No, o sea, me armo mi propia historia, no sé, mi propia historia. Pero es extraordinario que te digan, aquí vivió don Benito Juárez, aquí fue su cama, aquí estaba, tiene un metate y no sé cuánta cosa por ahí, ¿no? Y uno se viene con la idea, ahí fue donde don Benito Juárez, todavía nos dicen, y de aquí, y salió para Oaxaca corriendo, que no alcanzara a su tío, pues, ¿no? Históricamente sabemos todo lo que ese hombre aportó. Vivió un tiempo, y en su tiempo fue ilustre. Usted y yo no somos un accidente, no somos una equivocación. Hagamos que esto lo valga. Termino. No es el momento, es el todo. Porque tiene un cumplimiento. Todo lo que el Señor te ha dicho tendrá un cumplimiento. Y en el proceso te encontrarás con cosas del pasado. Miren lo que dice la Biblia. Dice Génesis 41, 46. Dice así. Era José de ¿cuántos años? ¿Cuántos años? A ver qué dice Génesis 37:1. No, 2, versículo 2, 37:2. ¿Qué dice? Esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de 17 años. Ahora vamos al otro pasaje que les acabo de decir. Génesis 41, 46. Era José de ¿cuántos años? 30. ¿Cuántos habían pasado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 13. Yo no quito el dedo del renglón. Ya anoté los que me acuerdo que fueron a un retiro hace como 7 años, 8 años, 9 años. Wow, ya les quedan 5 años. Vayan preparándose. ¿O no? ¿Te acuerdas? Sí, hace 9 años, antes de dar una conferencia con los chavos, les di un sobre. ¿Te acuerdas? ¿Ya estabas ahí o no estabas, Sam? Les di un sobre, una carta, un sobre y una hoja en blanco adentro de la carta. Como ellos ya no fueron de cartas, les regalé una ese día. Y yo les dije, no lo abran hasta que yo les diga. Lo abrieron algunos en el momento en que les dije. Tal vez muchos pensaron que era una carta que yo les había escrito. Y yo les dije, va en blanco la hoja porque quiero que de aquí en adelante empiecen a escribir su historia. Y yo le llamé a eso Proyecto 13. Y en 13 años, lo voy a citar aquí. Si Dios me permite vida y estoy vivo para dentro de 6 años, ya tendré 56 años. Y que Dios me dé fuerzas, vida y salud para convocar a esa generación.
Y donde estén les va a llegar una invitación. Espero que por lo menos uno vaya conmigo, ¿no? Mi esposa y otro, alguien más. Y yo les dije, me van a contar una historia de cómo les fue en 13 años. César va a subir con Josué y con Pamelita, ¿no? Josué va a tener como 7, 8 años. ¿O no? Elliot, ¿qué edad va a tener? También 8 años, ¿no? 8 años. Chuy con Elliot de 8 años y tal vez con una dulcecita como de 3 años, tal vez. ¿A poco no va a ser extraordinario? Y no quito el dedo del renglón. Ya cásate, ¿eh? Para que subas con alguien más ahí. ¿Va a subir Marce? ¿O como el tío rico? ¿O con su familia? Pero de que subes, subes. ¿Sí me explico? ¿Por qué les digo esto? Porque tu vida, yo quiero terminar con esto, pónganme atención. Tu vida no lo define un momento. No. Es un todo. Me gusta la vida de José. ¿Y sabes por qué? Porque José a los 17 años, ¿qué tenía? ¿Qué tenía José a los 17 años? ¿Sabes qué tenía José a los 17 años? Nada. Dolor en el corazón, soledad, tristeza quizá. Pero tenía un sueño. ¿Me explico? A los 17 años José no tenía nada. Lo odiaban. Y su proceso, uno hubiera querido que la historia dijera, se fue a Harvard, sacó una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera, se especializó en no sé qué, se hizo, no sé, socio de no sé qué empresa, invirtió en la bolsa de valores. Y, o sea, uno quisiera escuchar la historia de José así. ¿Qué crees? Lo llevaron de esclavo, abusaron de él casi sexualmente, lo metieron a la cárcel y ahí pasó, ¿sabe cuántos años? 13 años. Créanme, chavos, hermanos, muchos de ustedes y yo estamos mejor que José en cuanto a experiencias. La diferencia, José era temeroso de Dios. Y a los 30 años, siendo José de 30 años, está con el faraón, con el hombre más poderoso del mundo. ¿Y qué crees? Haciendo posible ¿qué? Su historia, conformando su vida no por momentos, sino como un todo. Y me fascina, quiero terminar, pero me fascina esto. Pasaron 13 años y Dios cumplió. Dios nunca le falló. Dice ahora sí, capítulo 42, 6. Lea su Biblia, por favor. Porque esto de parte del Señor es poderoso para nosotros. Era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra. Versículo 6, 42, 6. 42, 6. Y José, chequen esto. Y José era ¿qué? Léalo fuerte. ¿Y José era qué? ¿Quién lo había puesto como señor de la tierra? ¿Faraón o Dios? Hermanos, cuando Dios te ha dicho algo que hará en usted y en mí, ¿qué cree? Nadie podrá cambiar esa historia. Si Dios dice que usted se va a levantar, ¿qué cree? Usted lo va a hacer, porque fiel es el que lo prometió. ¿Amén o no amén? Dice, era señor de la tierra quien le vendía a todo el pueblo, y de la tierra llegaron los hermanos de José. ¿Y qué creen que hicieron los hermanos de José? ¿Qué habían dicho cuando José les contó la primera vez su sueño? ¿Insinúas que nosotros nos vamos a inclinar ante ti, José? ¿Crees que nosotros vamos a llegar y vamos a besarte los pies?
Y lo odiaron, lo rechazaron, lo vendieron, lo separaron de su padre, lo humillaron, lo lastimaron. Pero cuando Dios tiene un plan para su iglesia, cuando Dios tiene un plan para nosotros, cuando Dios sabe lo que va a hacer con y en y por nosotros, que cree, en el momento propicio Dios hará que las cosas sucedan. Y para José pasaron 13 años, pero en el tiempo propicio de Dios, Dios lo ponderó, lo puso en el lugar donde Dios quería ponerlo. ¿Y qué cree? Lo puso como Señor de la tierra. Y un día Él está acá en un lugar alto, en un lugar de prominencia y de autoridad. Y cuando ve a sus hermanos, yo me imagino que José dijo: para este tiempo llegué. ¿O no? Ese es mi tiempo. Mi tiempo no se definió con el dolor, la angustia, el odio, etcétera. Eso para él fue formación. ¿Me explico? Dios quiere a usted y a mí usarnos, pero no se quede con el momento. Amén. No te quedes con el momento del fracaso, del dolor. No te quedes con el sentimiento de soledad, de rechazo, de vejación. No te quedes con el rechazo de la limitación, de la pobreza. No se quede con el sentimiento del yo no puedo. Dios no ha forjado su vida para un momento ni para una experiencia. Dios forjó su vida como un todo. Y hay cosas que en el proceso van a doler. Hay cosas que en el proceso nos harán llorar. Hay cosas que en el proceso nos harán sentir solos. Hay cosas que en el proceso nos harán sentir débiles. Hay cosas que en el proceso nos permitirán sentir, yo no sé, soledad, etcétera, etcétera. Pero sí, que crees, Dios no está forjando su vida, la suya y la mía, por momentos. Dios vio mi vida desde el inicio. La lápida, por favor. Dios vio mi vida desde el inicio. ¿Sabe hasta dónde? Hasta mi muerte aquí en la tierra. Pero ¿qué creen? Que con Dios no termina donde aparecerá una fecha mía en 50 años, sino con Dios las cosas permanecen. ¿Por qué? Porque cuando los justos mueren, dice la Biblia, cuando los hijos de Dios mueren, sus obras continúan. Y yo sé que si yo me muriera hoy, yo estoy muy seguro que por lo menos uno de ustedes enseñaría lo que yo le he enseñado. Estoy tan convencido de eso que usted diría: el pastor nos enseñó esto. Pero no me quiero morir todavía, porque faltan más cosas que hacer. Para este tiempo llegaste. ¿Cuántos creen que están en el tiempo propicio de Dios? Póngase de pie. Oramos y damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, te alabamos y te exaltamos, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor, por tus misericordias, por amarnos, Señor. Gracias por el tiempo, Señor, porque tú has conocido nuestro levantar y nuestro acostar, porque tú estuviste con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos. La vida de José nos enseña con un panorama muy general de todo lo que experimentó, vivió e hizo. Pasaron 13 años desde el primer sueño quizá que tú le diste al cumplimiento, Señor, de todo ello. Y nosotros no somos una equivocación, Señor. Mis hermanos, los jóvenes, las señoritas, los adolescentes, para este tiempo los trajiste a esta tierra para cumplir un propósito extraordinario. Ayúdanos a entenderlo solamente, Padre, por favor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque vas a cumplir todo lo que has dicho en nosotros, vas a cumplir. Ayúdanos a temerte, a honrarte, a glorificarte, a alabarte, a servirte, a obedecerte, Señor, para que aun cuando las circunstancias sean adversas, podamos saber que al final del camino veremos la realización por el cual tú nos diste vida
y por el cual tú permitiste que experimentáramos tantas cosas quizá dolorosas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Siga orando así como está, siga orando. Dios no ha terminado con usted, contigo, joven, señorita. Tu tiempo es hoy y tu tiempo empezó cuando tú naciste. Camina en pro y en pos de tu realización. No te detengas. Aunque venga adversidad, aunque venga dolor, aunque venga fracaso, aunque venga lo que venga, camina, avanza. Tómate de la mano de Dios. Créeme, aún no hemos visto lo glorioso que Dios tiene para nosotros. Le reto, iglesia, para que caminemos en obediencia en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.